que vamos a celebrar ahora, que es la clausura de la brigada de obras que durante 6 meses han estado trabajando por las 20 localidades de la comarca. También se encuentran en la sala 8 de los participantes en esta brigada, puesto que 8, porque uno ha tenido que salir a un viaje imprevisto también. Disculpar la ausencia del consejero del área de desarrollo, Antonio Pérez, también se encuentra en Teruel con otras actividades, y me acompaña la vicepresidenta comarcal, Ana Belén Andreu. La verdad que, como hemos dicho en otros momentos, la comarca no tiene competencias en el área de empleo, pero llevamos unos años, dentro de las posibilidades que nos permite el presupuesto, pues generar este empleo. Y este año concretamente ha sido con la brigada. Decir que ya se presentó en su día, este es un convenio que se firmó con el INAEM y ha sido dirigido a personas de larga duración en el desempleo. Entonces, durante 6 meses, estos 9 trabajadores han estado desarrollando el trabajo. Se ha participado en las 20 localidades, en cada una ha habido distinta actuación, limpieza de jardinería, pintura de algún edificio municipal, pequeñas obras de albañilería, puesto que también estas personas, pues para hacer unas obras de mayor importancia, cierto riesgo laboral, que aunque están preparados, hicieron su curso de formación, pues tampoco se ha querido trabajar en obras importantes que corresponden más a empresas. Pero ellos sí que realmente han tenido ese trabajo, como digo, de limpieza, pintura y mantenimiento. Manifestar que con esta actuación que se buscó la comarca desde el primer momento y la seguimos buscando, y es el espíritu de la misma, seguir con ella, es en 2 líneas. Por una parte, el atender, no digo que una sea más importante que la otra, para mí, para nosotros, para el equipo de gobierno y en general para todo el Consejo Comarcal, todas son importantes. Por una parte es atender la demanda de esas localidades, sobre todo las más pequeñas, pues que no tienen brigada de obras. Alcañiz, Alcoriza, Alcalanda lo tienen, no tienen ni siquiera un simple alguacil, con lo cual, pues durante el año pues no pueden atender esos jardines que tanto les gusta o les gustaría tener bien limpios, organizados para cuantas personas visitan estas bellas localidades. Entonces nosotros entendemos que creando esta brigada, estas cuadrillas que se hicieron en su día limpieza de montes, se hicieron recuperación de fuentes singulares de las localidades, bueno, pues con esta actuación pues estamos prestando un servicio importante a los pueblos y al mismo tiempo conseguíamos que estas personas que por el tema de la situación laboral de la zona pues llevaban ya mucho tiempo en el desempleo, también pudiesen desarrollar, como así ha sido, su trabajo, su saber y su experiencia en el mundo de la construcción, en el mundo de servicios. Con lo cual, creemos que estos 2 objetivos que se marcó el equipo de gobierno creo que se han conseguido. La felicitación mayoritaria de los ayuntamientos ha sido, como digo, mayoritaria. Ha podido haber alguna pequeña incidencia. En algún sitio, por falta de tiempo, por las lluvias, pues no hemos podido terminar todo lo previsto que nos habían demandado el ayuntamiento, pero confiamos en que tendremos otras brigadas de obra, las vamos a solicitar, tendremos otra brigada y atenderemos esa necesidad, empezando por los pueblos que se pudieron quedar mermados por este tema de la climatología. Sabéis que pues todos queríamos la lluvia, la hemos tenido durante el último mes, pero también ha afectado al tema de estas obras, ¿no? Entonces seguiremos en esta línea, pero ya digo, seguir y estar muy orgullosos como lo estamos de que hayamos podido atender a estos pueblos de menor a mayor y que estas personas que luego van a tener también su reconocimiento hayan prestado un servicio, ellos se hayan podido desarrollar profesionalmente y hayan realizado un servicio a nuestros pueblos que, reitero, y no nos cansaremos de decirlo, los ayuntamientos os felicitan por el magnífico trabajo que habéis hecho. Yo, en principio, poco más tendría que añadir a las palabras del presidente, decir que es una satisfacción para nosotros que hoy podáis estar aquí con nosotros y podamos reconoceros todo el trabajo que habéis hecho. Lo ha dicho el presidente, sí que lo voy a volver a repetir porque creo que hay que decir las cosas cuando se hacen bien. Los los alcaldes de los ayuntamientos están todos muy satisfechos por el trabajo que habéis realizado. Por lo tanto, tenéis que saberlo. Y tenéis que saber, como ha dicho el presidente, que vamos a volver a solicitar otra brigada
Y bueno, poco más que decir. Sé que muchos de vosotros habéis conocido poblaciones nuevas, habéis conocido mucha gente nueva, si me lo habéis transmitido en alguna ocasión, y eso también es bueno. Ahora podéis llevar a las familias a visitar esas poblaciones, habéis ampliado el círculo de amistades, tanto los trabajadores con los compañeros con los que habéis estado trabajando como el propio personal de la institución, que estamos a vuestra disposición para lo que pueda surgir. Y felicitaros, como os decía el presidente, en nombre de todos, no solo del PSOE y del Partido Aragonés, que gobernamos la institución, sino también del resto de grupos políticos, Partido Popular y Ganar, que ellos también estuvieron en su momento de acuerdo en llevar a cabo esta contratación y que estoy segura que estarán en solicitar nuevamente otra escuela-taller en el momento que podamos hacerlo. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a proceder a entregaros los diplomas a cada uno, acreditando pues la participación en esta brigada y en los trabajos comarcales. Así que muchas gracias.